Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, bueno chicos, quise hacer actualización del mercado, ¿vale? Teniendo en cuenta pues el día que fue hoy. Hoy estuve bastante ocupado, entonces no he escuchado la conferencia de Powell, pero sí me la voy a ver, obviamente, para saber cuáles fueron las expectativas que se descontaron. Sin embargo, sí alcancé a ver un principio, una primera parte de la conferencia. Sí, incluso yo les envié el link, chicos, por el grupo, por el canal de Telegram. Incluso Juli también nos compartió la perspectiva de Pablo Gil, ¿no? La traducción de Pablo Gil, que es bastante interesante porque él aborda más allá, digamos, de la conferencia de Powell, también su opinión y el análisis de diferentes activos que él sigue, como el SP 500, el eurodólar, el Nasdaq 100. Miren, por ejemplo, como el SP pues vuelve a terreno positivo. La bolsa es increíble, ¿sí? Realmente yo lo que escuché de Powell, alcancé a escuchar de Powell, fue la primera parte en la que él menciona que la Reserva Federal decide pausar tipos de interés nuevamente, ¿sí? Arriesgando a una recesión bastante, vamos a decirlo de esta manera, interesante, sí, para no ser catastrófico, porque yo sé que a muchas personas no les gusta eso, pero pues hay que ser realistas, ¿no? Sería una recesión fuerte, teniendo en cuenta que el 60% del PIB de los Estados Unidos está en el consumo interno. Entonces, si se empieza a aumentar el desempleo y empiezan a seguir o siguen los datos como los últimos que han salido en este año 2025, sumado a la guerra arancelaria que tiene Estados Unidos todavía con el mundo, pues es interesante ver lo de los tipos de interés, ¿no? Con respecto a la pausa y, 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 y pues el peso que pone todavía sobre la economía estadounidense. Aunque también escuché una parte de uno de los analistas antes de que comenzara la conferencia de Powell, que también les comparto ya para iniciar con el análisis técnico, que decía que esto puede ser también positivo. Sí, incluso por eso puede haber una subida en las bolsas y este analista estar en lo correcto. No recuerdo el nombre, pero ¿cuál es la visión de él? Sí, la visión del analista. Y es que eh, esto puede ser bueno para la guerra arancelaria y para vivir una desescalada en la misma. ¿Por qué? Porque pues esto va a llevar a que Trump, sí, negocie con los demás países con los que puso los aranceles recíprocos, y eso lleve a que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés porque las expectativas de inflación, tal cual lo dijo Powell durante la conferencia, disminuyen. Sí, porque Powell está basándose ahorita, y no solamente Powell, sino todos los miembros del FONC votaron a favor de pausar tipos, de que la guerra arancelaria va a ser la causante de un repunte inflacionario en el mediano y largo plazo, y la Fed no quiere eso porque el objetivo número uno de la entidad del Banco Central es mantener la inflación en el 2%, ¿sí? Y han luchado con eso desde el 2022. Entonces, pues bueno, eso puede ser una razón interesante por la que estamos viendo la subida en el SP 500 en estos momentos, ¿no? Una subida que, por ejemplo, fíjate, Juli, fíjense, chicos, también, cómo yo lo manejo. Sí, recuerden que de todas maneras esto es una estrategia que yo apliqué, sí, desarrollé en base a todo lo que he aprendido en estos últimos 7 años que llevo haciendo trading, que llevo aprendiendo a hacer trading, sí. Eh, y funciona, ¿sí? Tiene un backtesting de más de 4 años en distintos activos y pues ya la lleva aplicando más o menos 6 meses, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, tenemos el change confirmado por parte del SP 500, ¿sí? Lo que me genera un nuevo fractal, ¿bien? Entonces yo tengo un nuevo mínimo, no me interesa eso, y como el precio no ha demostrado una intención de oferta, un retroceso, sí, un agotamiento del precio y del impulso alcista sigue la demanda, pues todavía no tengo un máximo. Como nos compartía Luis en el grupo, eh, pues la tendencia en H4 yo la considero bajista todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque si algo que yo aprendí y que aplico, como les digo, como estrategia de chartismo, o más de chartismo, sino de estructura y fractales de mercado, para encontrar un máximo y un mínimo, tengo que encontrar ese quiebre, ¿sí? Este fue el último quiebre en la temporalidad en la que estoy observando el gráfico. Eso es muy importante de entender, chicos, ¿vale? Porque en eso juegan los fractales. Un movimiento grande que se genera por movimientos más pequeños, pero que tienen los mismos patrones
que el movimiento grande. Y esos movimientos medianos, por así decirlo, tienen movimientos más pequeños, más cortos, ¿sí? Lo que podemos conocer como las direcciones o las tendencias primarias, secundarias y terciarias, ¿vale? Para encontrar esa área de trabajo, en este caso del mediano plazo, ¿sí? Que es H4. Entonces, para encontrar un máximo y un mínimo, debo encontrar un quiebre. Bien. Entonces, este es el quiebre que yo observo en H4, el último, ¿de acuerdo? Y este es el máximo. Hasta que ese máximo no se pierda, yo en lo personal no considero todavía que el SP500 se encuentre ya en una estructura alcista del mediano plazo, como si lo está, por ejemplo, el Nasdaq 100. ¿No? El Nasdaq 100 al perder los 19.720, ya tenemos un fractal, fíjense, alcista, ¿sí? Pasamos de haber tenido un fractal bajista a tener una nueva dirección del mediano plazo, ¿sí? Lo que podríamos conocer como la tendencia secundaria, ¿sí? Y esta es la tendencia terciaria, ya de menor temporalidad. Una hora es, desde mi punto de vista y desde mi gusto, apenas para manejar un trading tranquilo, ¿sí? Entonces, bueno, sin embargo, pues el Nasdaq 100 está cerrado, sí, el mercado americano está cerrado, pero pues no realiza ese cambio, nuevamente vuelvo y le repito, desde la estrategia interno, luego es mantener una estructura alcista terciaria, ¿sí? Una estructura alcista del corto plazo. ¿Sí? Tenemos un rompimiento con contundencia y pues en estos momentos, con esta intención de demanda de compra, con esa interacción que tiene el precio al alza, pues se podría marcar un mínimo para tener que pues un área de trabajo, ¿sí? En donde seguramente mañana durante la sesión de Nueva York vea cómo abre el mercado, cómo apertura el mercado, obviamente informándome antes, viendo el sentimiento, todo el tema, ¿sí? Haciéndolo las cosas de la manera pues correcta, por así decirlo, o en orden, mejor dicho, ¿vale? Para pues una mejor toma de decisiones. Bien, venderlo en estos momentos pues es peligroso porque después de todo, aunque Powell dejó como una señal de ser, bueno, dejó la señal de ser hawkish todavía, ¿sí? De ser agresivo, de ser un halcón en la política monetaria de los Estados Unidos. Me parece interesante, como les decía, el punto de vista de que eso puede llevar a que los países negocien, ¿sí? En el tema de los aranceles y eso haga que la Reserva Federal reduzca tipos. Incluso yo considero que eso puede ser una estrategia de Donald Trump, ¿sí? En la que empieza a negociar y eso guste a la Fed, baje tipos de interés y Trump vuelva a la hostilidad, ¿sí? Y esto que estamos viendo, por ejemplo, en los índices, ser un retroceso, aunque bueno, si el Nasdaq 100 pierde los 20.300, ya la probabilidad de que comience a subir con la intención incluso de superar el máximo histórico en los 22.232 aumenta bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se apoderaría de él el sentimiento comprador, la euforia nuevamente, ¿sí? Entonces, bueno, es algo interesante. ¿Listo? Los índices entonces vuelven a la tendencia alcista, ¿sí? Y me gustaría pues comprarlos, obviamente según cómo amanezca mañana el mercado. Bien, Europa, pues bueno, lo tengo ahí analizado, ¿sí? Lo que es el IBEX 35 es increíble, ¿no? Tiene la probabilidad incluso de superar los 13.518, ¿sí? Habiendo ya superado un máximo estructural de largo plazo muy importante, ¿sí? Y pues lo que vemos en estos puntos para España a nivel de mercado, ¿sí? De mercado bursátil, ser un retroceso posiblemente, no lo sabemos, eso no lo sé, solamente es una idea, ¿sí? Ya no se trata de adivinar el mercado, se trata de seguirlo y obviamente teniendo el estudio y las bases de lo fundamental, ¿no? Vuelvo y repito, para tener una mejor decisión y saber qué está pasando realmente, ¿sí? No estar adivinando. Ahora, el dólar americano. Bueno, el dólar americano se vio bastante beneficiado durante la conferencia de Powell, sí, no fue nada negativo. De todas maneras, pues, si yo me baso en la teoría de que son los tipos de interés los que le dan la fuerza a la divisa, pues no deja de ser descabellado que eso haya sido un descuento,
¿sí? Por parte de los inversores, pero la fuerza del mismo continuará a la baja. Ahora les voy a explicar nuevamente, ¿sí? Vamos a hacer un repaso ahí del por qué en estos momentos, aunque la estrategia a nivel técnico me dicta compras para el dólar en este caso, entonces serían ventas para los correlacionados como el USD CAD y compras para los correlacionados como el euro y la libra, ¿verdad? Pero no hacerlo porque conozco los fundamentales, ¿sí? Me estoy guiando por los fundamentales. Yo les compartía que un aumento o que una pausa por parte de los tipos de interés, por parte de la Fed, mejor dicho, era peligroso para el dólar o era negativo para el dólar, era por la confianza, ¿no? Por el incremento en la desconfianza en este caso, hacia, por ejemplo, una agresividad de parte de Trump hacia Powell o una hostilidad hacia, por parte de Trump hacia Powell, ¿sí? Por haber pausado tipos y prácticamente pues haberlo o seguirlo desafiando, ¿sí? Entonces, pues bueno, sería interesante ver cómo eso afecta de manera negativa al de XY, sí, a nivel fundamental, la desconfianza y demás, y el dólar continuará su tendencia bajista. ¿Sí? ¿Cómo aseguraría yo, aseguraría entre comillas, ¿no? Compras en el dólar si me supera los 99,97? ¿Sí? Porque ya sería una intención bastante marcada por parte de la demanda, ¿sí? Superando ya máximos interesantes, bien, y teniendo en cuenta que la probabilidad de que el precio pierda los 100,38 al alza, pues también es alta, ¿sí? Y mucho más ahora que, digamos, los diferentes bancos centrales del mundo están reduciendo tipos y la Fed todavía los mantiene. Entonces eso poderle dar ese respiro al dólar, ¿sí? Pero perjudicar el plan de Trump, ¿sí? En base a la balanza comercial. Bueno, ahora fíjense que también acá hay otro ejemplo de lo que vimos en el SP500 con respecto a los cambios de carácter internos y cómo los considero yo en base pues a todo el estudio que realicé hace un tiempo, ¿sí? Entonces tenemos mínimo, máximo, ¿sí? Y bueno, yo utilizo pues lo que son patrones de velas, vuelvo y les digo, chicos, yo sé que suena muy novato de pronto, tal vez a mí realmente no me interesa, si les soy sincero de la manera más respetuosa, vuelvo y les digo lo que me funciona, sé que hay muchas personas muy avanzadas que utilizan conceptos muy avanzados, pero bueno, yo utilizo lo que son diferentes patrones de velas que aprendí de todas maneras con mi maestro que es Cristian Adel. Sí, que son las típicas martillo, las velas envolventes. Yo sé que el mercado evoluciona, pero hay cosas que nunca cambian y que llevan un periodo de tiempo muy prolongado. Entonces, bueno, se mantiene los patrones de vela. ¿Que lo conocen las grandes instituciones? Claro que sí, pero pues por eso hay temas más adentro, ¿no? Que complementan eso, si hay complementos. Entonces, bueno, hay un patrón que se llama la eh, pauta penetrante, ¿sí? Y tiene que cumplir con que, digamos, la aparición de la demanda, en este caso, si estoy buscando compras, llegue por lo menos hasta la mitad de la vela anterior, más teniendo en cuenta que la vela anterior de la demanda de la oferta, perdón, fue tan fuerte, ¿cierto? O sea, la caída fue muy fuerte. El descuento que tuvo el dólar después de que terminó la conferencia de Powell fue fuerte. Y la entrada de la demanda, pues, fue muy suave, muy leve. Entonces esto puede seguir cayendo. Ahora, según cómo cierre, por ejemplo, la siguiente vela, pues yo consideraré que eso sí es un equilibrio, en este caso del 50% de Fibonacci, para interpretar que siguiera la intención de subir, ¿sí? Por ejemplo, como sucedió en el oro, que ahorita les muestro en el oro, como está sucediendo actualmente en el oro. Bien, entonces, por eso yo no considero que el 50% en estos momentos esté siendo un nivel relevante para que el precio pueda subir. Entonces, si me pierde este nivel, no hay un cambio de carácter, como si lo hubo en el SP500. Miren cómo, fíjense cómo si lo hubo en el SP500. El SP500 sí lo hubo porque anteriormente teníamos el siguiente fractal, ¿no? Teníamos máximo y teníamos mínimo, ¿sí? Recuerden, incluso pueden repetir el video si lo quieren hacer, ¿vale? Para que se den cuenta. El precio tiene máximo, ¿verdad? En ese punto retrocedió, pero fíjense la vela que deja, ¿sí? En un punto clave de Fibonacci.
en ese caso es 61% del mismo. ¿Sí? Deja un rechazo muy fuerte a la baja. Incluso yo hubiera considerado el 50% por haber sido también ese rechazo. Eso es un martillo invertido. Sí, en patrón de vela. Sí, yo lo veo. A ver. Sí, y aparece con. A ver, vamos a ver si tiene más volumen. No, no tiene más volumen que la vela anterior. Pero el siguiente sí, en donde se hizo la venta, sí. Sí, esos son criterios que yo utilizo en mi plan de trading. ¿Vale? Volúmenes y demás conceptos. ¿Vale? Entonces, bueno, por eso se hace la entrada y por eso se considera, o por eso considero que cuando el precio supera esa zona donde había sido revertido, sí hay un cambio de carácter. Y miren cómo está subiendo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que mañana o durante la sesión de Londres se genere ese agotamiento de precio. También debemos ver si se genera la divergencia. Bueno, no hay divergencia, pero cuando hay divergencias en una tendencia es muy interesante porque es prácticamente como si el precio nos estuviera diciendo, hey, me estoy cansando, voy a empezar a irme en el sentido contrario para que se prepare, para que se prepare a subir al siguiente impulso, en este caso alcista. ¿Sí? De esa manera he interpretado yo las cosas, chicos, y es bastante chévere, didáctico. Bien, bien. Entonces, bueno, el SP500 vuelve a ganar positiva al parecer, ¿vale? Y de perder los 5.693 tendríamos un fractal ya alcista del mediano plazo. Pero ojo, porque miren de todas maneras lo que podría retroceder, ¿no? Eso depende de cómo evolucione el tema de la guerra arancelaria más que todo. Es lo que más está pesando ahorita. ¿Sí? Ya saben que quien dice Nasdaq 100 dice SP500, entonces bueno, igualmente ya lo vimos, estábamos viendo el dólar, ¿verdad? No, como les menciono, no hay un equilibrio. Sería interesante ver cómo cierran las otras posibles sesiones, o bueno, las otras sesiones, ¿vale? Para ahí sí ya considerarlo un equilibrio. Si esto sigue cayendo, por ejemplo, a niveles del 61 o 78, que son los niveles clave que yo utilizo a nivel de matemáticas de Fibonacci, pues lo consideraré equilibrado, ¿sí? Y con intención de subir. Pero como los fundamentales están en contra del dólar en este caso, ¿sí? Y es lo que al final de cuentas de cierta manera mueve en gran parte el mercado, pues tendría que esperar el rompimiento o yo esperaría el rompimiento de este nivel para confirmarlo. Bien, por ejemplo, miren cómo se revierte el precio, ¿sí? Entonces, de cerrar en los siguientes 19 minutos de manera positiva, con un rechazo de esa manera, ¿sí? Ya sería interesante por patrón de vela. Sí, el peso colombiano no ha hecho gran cosa, ¿sí? Aún se mantiene dentro de una estructura del mediano plazo alcista, ¿sí? Fíjense lo que les menciono. El precio tiene un impulso y tiene todo un retroceso. Ese movimiento que acabo de dibujar en pantalla es un solo movimiento o es un solo retroceso de un impulso anterior, ¿sí? No se ha confirmado todavía la continuación de la estructura alcista porque este máximo no se ha perdido. Entonces yo no sé si estoy en una continuación o estoy en la posibilidad de que el precio cambie su estructura y acompañe la tendencia, por ejemplo, no sé, semanal creo que era. Sí, sí, es semanal, o sea, el largo plazo. En el largo plazo el peso colombiano contra el dólar americano es bajista. Miren, es así. Esto no es un rompimiento. ¿Sí? Entonces incluso puede haber una acumulación. ¿Sí? Cuando se rompa este máximo, si se rompe, ahí sigo, ok, el peso colombiano volvió a su dirección alcista del más largo plazo. ¿Ven? ¿Qué es esto así? ¿Ven? Ahí hice lo mismo, ¿sí ven que es el mismo patrón? Esto es un impulso y este movimiento es un retroceso y puede haber la posibilidad de que estemos experimentando la creación de un siguiente impulso, ¿sí? O si se pierde y si el precio sigue bajando, puede romper este mínimo, perdón, y, y, y cambiar su dirección principal, su tendencia primaria. ¿Ven? Así funciona, chicos. Bueno, me ha alargado mucho, pero realmente pues dar clases es muy chévere, a mí me gustaba mucho. Pero bueno, vamos a terminar en una siguiente parte, chicos, y concluyo por mi parte el día de hoy.